los sones de la marcha saliendo de la ciudad, inicia su presentación por primera vez en su historia la Escuela de Investigaciones Policiales, presidente Arturo Alessandri Palma, de la Policía de Investigaciones de Chile. Con orgullo, el entonces director de la PDI, Héctor Espinosa, observaba desde la tribuna oficial en el Parque O'Higgins el paso del primer contingente de la PDI debutando en la parada militar. Era septiembre de 2019 y él estaba en la cúspide de su carrera. En el contexto valórico, la PDI siempre se ha adelantado a los tiempos, implementando, por ejemplo, el primer código de ética de una policía a nivel latinoamericano. Un mes más tarde, el 19 de octubre, las cosas cambiarían para siempre. Héctor Espinosa asumió en el segundo gobierno de Bachelet el mando de la PDI y pese a que hubo denuncias judiciales en su contra y ante la Contraloría por mal uso de recursos públicos relativos a abultados viáticos, costosos viajes al extranjero y la compra de un lujoso vehículo con platas fiscales, se mantuvo en el cargo en el también segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y ahí se mencionaron varios delitos. Y estaban relacionados específicamente la mayoría de ellos con el mal uso de dineros fiscales. Y lamentablemente, extrañamente, el Ministerio Público no quiso considerar ninguno. Fue bajo su mando que la PDI llegó a estar entre las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía en las encuestas. Reiteraba siempre el sello que quería imprimir a su gestión. Tenemos en el plan estratégico nuestro un eje que es la ética, la probidad y los derechos humanos como valores transversales inexcusables. La ética, la probidad y los derechos humanos como valores transversales inexcusables. Ética, probidad y derechos humanos como valores transversales inexcusables. Pero no todos creían en sus palabras. El excomisario Germán Vázquez lleva años denunciando las presuntas ilegalidades del hoy exdirector institucional. Según mi parecer, el gobierno tenía conocimiento de estos hechos, pero miró para el lado. Y basta ver la declaración que dio el ex ministro Chadwick cuando dice que... Yo no voy a aceptar que se hable de Tiragate, porque me parece que es una falta de respeto a la Policía de Investigaciones. No se puede hablar de un Tiragate acá, lo dijo categóricamente, o sea, casi enojado a todo Chile. No fueron las denuncias por falta de probidad las que mellaron a Espinosa políticamente. Si bien consiguió sortear la crisis del estallido social, su carácter frontal le causó problemas luego del fallido allanamiento a Temo Cuicuy, donde perdió la vida Luis Morales Valcarzas, funcionario de la institución. Señores, ustedes que deben hacer las leyes, lo que muchos han negado, hoy es una realidad. Hay violencia, hay crimen organizado, hay droga, hay armas, hay una organización criminal. Así le habló a la comisión del Senado, que le pidió explicaciones por las falencias operativas del allanamiento. Espinosa atribuyó el fracaso a la falta de apoyo político a la PDI, lo que no cayó bien dentro ni fuera de la institución. Ahí él está evadiendo una responsabilidad tremenda. Él siempre estuvo en conocimiento de ese procedimiento. ¿Qué se iba a hacer? ¿Dónde se iba a hacer? ¿A qué hora se iba a hacer? ¿Cuántos funcionarios iban a estar? ¿Cuántos vehículos? Él tuvo conocimiento siempre de todo. Luego vino la muerte de la detective Valeria Vivanco en un presunto enfrentamiento con delincuentes que resultó ser un montaje para encubrir que la policía murió por una bala disparada por uno de sus propios compañeros. Héctor Espinosa salió del cargo a los pocos días. La fiscalía ya estaba tras sus pasos. El señor Héctor Espinosa Valenzuela, doña María Magdalena Neira Cabrera y don Eduardo Esteban Villablanca y Nostroza, de que se siga una investigación en su contra por los siguientes hechos, su señoría. El 13 de octubre la Fiscalía formaliza a Héctor Espinosa por malversación de fondos públicos, lavado de activos y falsificación. El 15 dictan su arresto, que es revocado por reclusión domiciliaria 2 semanas más tarde. El referido director general de la PDI sustrajo ingentes montos de dinero en moneda nacional, proveniente de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados. La Ley 19.863 sobre remuneraciones de autoridades y cargos críticos de la administración pública norma los gastos reservados. Egresos de dinero destinados a algunas reparticiones públicas que tienen por función el orden público, la seguridad interna y externa del país, la inteligencia y contrainteligencia y que por su naturaleza deben ser reservadas o secretas. El sistema de control y de rendición es muy vago, es muy frágil. Hoy día basta con que la
las entidades encargadas de producir esta información desde el área de finanzas de cada institución reporten un informe muy básico con los rubros generales o los ítems generales de gasto, sin detallar y pormenorizar estos desembolsos, ni menos aún acreditar con documentación fiable el uso de estos recursos, sean facturas, sean comprobantes o cualquier otra documentación que dé evidencia, digamos, del destino de estos fondos. La Policía de Investigaciones cuenta con recursos de carácter reservado asignados en la Ley de Presupuesto. Es así como entre 2015 y 2017 la institución dispuso de casi 1.100 millones de pesos para estos fines. En 2015 poco más de 353 millones, 367 en 2016 y 378.422.000 pesos en 2017. Hoy día en la ley todavía los gastos reservados se siguen reportando a la Contraloría de una manera genérica en un informe anual con una declaración jurada del jefe de servicio y listo. La administración y custodia de los gastos reservados quedan en manos del director general, quien ese entonces era Héctor Espinosa, quien, para disponer de los recursos, solicitaba a través de su jefe de gabinete a la Jefatura de Finanzas el dinero requerido. La tesorería de la PDI consignaba en un boletín de egreso el monto solicitado y el número de cheque nominativo, el que se entregaba al director para su firma. La investigación de la Fiscalía establece que Espinosa pasaba ese cheque a su ayudante, el subcomisario Eduardo Villablanca y Nostroza, quien cobraba el documento. Generalmente concurría junto a otros funcionarios a retirar esas sumas a la casa matriz del Banco de Estado de Chile, en muchos casos en fajos de billetes de alta denominación que se encontraban al interior de bolsa plástica con el sello y timbre del banco. Más tarde, Héctor Espinosa recibía ese dinero en su oficina, en el cuartel central de la PDI. Destinaba parte a la institución, pero ciertos montos tenían otro destino. Héctor Espinosa me entregó 20 millones en efectivo estando en la dirección general, instruyéndome depositarlos en su cuenta corriente del Banco Chile. La Fiscalía estima que el exdirector de la PDI malversó al menos 146 millones de pesos que fueron a parar a sus cuentas personales o a las de su esposa. Él llegaba con los dineros en efectivo y me los pasaba con las instrucciones de cuánto debía depositar en cada cuenta. Parte del dinero de origen ilícito recibido era posteriormente desvinculado progresivamente de su fuente ilícita mediante su utilización para la adquisición de inmuebles a título propio y también valiéndose de su cónyuge, con el objeto de desvincular progresivamente el dinero de su fuente ilícita y dándole así a estas adquisiciones apariencia de legalidad. Héctor Espinosa asumió como director de la PDI el 19 de junio de 2015. 6 días más tarde, el día 25, ordenó un giro de 30 millones de los gastos reservados. De ese total, entregó 15 millones de pesos en dinero efectivo a Eduardo Villablanca para que realice depósitos en las cuentas bancarias de él y de su cónyuge entre el 30 de junio y el 6 de julio de 2015. Con la información que nos expone la Fiscalía, evidentemente saltan muchas dudas o muchas sospechas que es importante que se clarifiquen en el marco del procedimiento y para eso tenemos una estupenda institucionalidad. En 2015, Espinosa concretó al menos 5 retiros desde los gastos reservados de la PDI que la Fiscalía asocia a depósitos en sus cuentas o en las de su esposa. 4 de los retiros son por 30 millones de pesos y en octubre de ese año concreta uno de casi 52 millones. Los depósitos a las cuentas personales de la pareja oscilan entre los 15 y los 5 millones de pesos. Así, de los casi 172 millones que retiró como gastos reservados, 42 fueron a parar a su patrimonio. El tema parece como sospechoso porque, de acuerdo a la ley de lavado de activos, los bancos tienen que informar cuando hay movimientos que no calzan con el perfil. En 2016 hubo 10 retiros por un total de 337 millones de pesos, por montos que oscilan entre los 30 y los 97 millones, todos ellos ligados a depósitos que fluctúan entre los 5 y los 25 millones. La Fiscalía busca probar que parte de esos retiros terminaron en las cuentas personales de Espinosa y su cónyuge, los que sumados llegan a los 90 millones de pesos. Eso efectivamente podría pasar a constituir una operación sospechosa.
En 2017 la operación se repitió, pero solo en 3 oportunidades. 3 retiros de gastos reservados que suman 60 millones se asocian a depósitos por un total de 14 millones de pesos. Luego, las transferencias cesaron. ¿Pero por qué Espinosa dejó de hacerlo? Una visita de ejecutivos del Banco de Chile a su despacho lo explicaría. Y le preguntan básicamente de dónde saca ese dinero en efectivo. Y él da unas justificaciones que serían fondos por viáticos, que serían por honorarios de la Mutualidad de Carabineros, que sería por otros honorarios, por asesor financiero, pero se le pide justificación de eso, documentos u otras figuras, y se empieza a ver que no calzan las cifras. Tamara Agnish fue directora de la Unidad de Análisis Financiero, organismo que busca impedir que ciertos actores de la actividad económica sean utilizados para lavar dinero o financiar al terrorismo. Inteligencia que apunta a 38 sectores económicos que deben reportar a este organismo actividades sospechosas. Uno son reportes objetivos que dicen relación con operaciones que se realizan en dinero efectivo, es decir, en papel moneda o en dinero metálico por sobre un umbral, que en nuestro caso son sobre $10.000. Los bancos entregan informes mensuales, son sujetos obligados, ya que por ley deben aportar estos antecedentes que se cruzan con el perfil de quienes realizan estas operaciones. Hay una categoría que está sujeta a un especial monitoreo, son las personas expuestas políticamente. Son aquellas que ocupan ciertas posiciones de poder, no sé, dentro de las cuales están el presidente de la República, los ministros de la Corte, los fiscales, jefes de servicio, ministros, subsecretarios, lo obvio. Y dentro de lo obvio está la Dirección de Investigaciones como cargo expuesto políticamente, y si sumamos a ello que Espinosa realizó reiterados depósitos en efectivo, también era obvio que las alertas se activaran. Lo que llamó la alarma era 1, los montos, 2, la periodicidad y 3, que fuera en efectivo. De hecho, la Fiscalía logró establecer que en al menos 18 oportunidades, retiros de gastos reservados coincidieron con depósitos en efectivo realizados el mismo día del retiro en las cuentas de Espinosa o su cónyuge. El resto fueron depósitos diferidos, completando un total de 52 entre ambos. Durante el periodo investigado, el imputado Héctor Espinosa Valenzuela sustrajo a lo menos 146 millones de pesos aproximadamente. Dichos dineros provienen de fondos públicos destinados a la satisfacción de los gastos reservados que se reciben por parte de la Policía de Investigaciones de Chile y que el imputado tenía en razón de su cargo como director general. Por ejemplo, si es que hay alguien que realiza operaciones en efectivo siempre por bajo el umbral, el sujeto obligado debiese tener la capacidad de identificar este parcelamiento de operaciones, transformándolo en una operación sospechosa. La pregunta que persiste es ¿por qué, si el Banco de Chile alertó de operaciones financieras sospechosas en diciembre de 2016, recién en el 2021 se formalizó al exdirector de la PDI? Yo creo que hubo, de alguna manera, situaciones de ineficiencia en las instituciones vinculadas al control de los flujos financieros. Y ahí, obviamente, tiene parte de responsabilidad también la unidad de análisis financiero, el no poder haber alertado a tiempo esta anomalía, así como también las instituciones del sistema financiero, las instituciones bancarias privadas. Es complejo configurar el delito de lavado de activos. La sospecha da pie a un trabajo de inteligencia sigiloso. Además, Espinosa y su cónyuge sumaban ingresos en sus respectivos trabajos por sobre los 10 millones de pesos y los depósitos en sus cuentas presuntamente de gastos reservados eran inferiores a la cifra que obliga a dar la alerta. Los montos, si uno los ve individualmente mes por mes, no calzan con los $10.000. Pero si uno lo ve sistemáticamente en el tiempo, sobrepasan claramente los $10.000. Entonces, creo yo que, o sea, como entender por qué se demoraron en hacer este reporte a la Fiscalía, puede haber sido básicamente para efectos de ver el fenómeno completo, porque tienen que haber visto operaciones parceladas y particularmente el hecho que el Banco de Chile pidió respaldo y no había. Pero hubo otro elemento que tal vez era la pieza faltante para configurar el rompecabezas de un eventual delito, la adquisición de 2 bienes raíces. Dichos inmuebles fueron adquiridos en un precio de venta
de alrededor de 483.616.244 pesos aproximadamente. En uno de ellos, el pie para su adquisición fue de 254 millones, dineros que según la Fiscalía provienen en parte de fondos sustraídos de gastos reservados. Habían aportes, pensemos, de ahorro justificados de ambos lados. Pero el punto es, lo que se plantea justamente por el fiscal en la formalización de la investigación, es que se habían mezclado, en el fondo, estos fondos que eran legítimos, de ahorro, pensemos, de herencia, con fondos mal habidos. En la formalización, la Fiscalía entrega antecedentes detallados que buscan probar la manera en que ingresaron los fondos al sistema financiero para ocultar su origen. La operación justamente se justificaría, entre comillas, porque habrían fondos mutuos o depósitos a plazo que van, entre comillas, lavando el dinero. De hecho, justamente la figura es incorporándolo en el mercado formal, como lo dice específicamente el fiscal en la formalización de la investigación. Entonces va mezclando el dinero, cosa de que cuando se vaya a presentar al banco, cuando se presente a la inmobiliaria, aparezca como justificado. La trazabilidad de estas platas es compleja y es tarea de la Fiscalía comprobar si hubo o no ilícitos. La norma que regula el uso de los gastos reservados fue modificada, pero persisten debilidades en los sistemas de fiscalización, dado el carácter secreto que tiene la utilización de estos recursos. El exdirector de la PDI fue reformalizado el pasado 9 de agosto y la Fiscalía aportó nuevos antecedentes al caso. La defensa de Héctor Espinosa y del subcomisario Villablanca declinaron participar de este reportaje.